Qué alegría volverlos a encontrar en este canal de YouTube. Suscríbanse, denle en la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Ya estamos otra vez aquí. Les mando un abrazo a la distancia desde México. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchísimas gracias por sus atenciones y por estar aquí en este canal de YouTube. Por favor, suscríbanse a mi canal, denle manita arriba a mi video y compartan mis videos. Dejen sus comentarios y pasen a visitar mi página Maestros Paquito Nali. Van a encontrar muchas estrategias de enseñanza, aprendizaje, desde educación inicial hasta la universidad. Tenemos más de 750 videos y todos son referentes a la educación. Trabajamos desde el mundo inmediato de los niños y los jóvenes, es decir, con elementos de la naturaleza, con reciclado, y hay muchas estrategias, actividades, ideas, dinámicas de enseñanza, aprendizaje desde educación inicial hasta la universidad. Muchísimas gracias por su atención. Tenemos contenidos que nos subimos a YouTube, que los tenemos en la página Maestros Paquito Nali. Les mando un abrazo a la distancia con mucho cariño a Centroamérica, Sudamérica, a Estados Unidos y a toda la República Mexicana y en cualquier parte del mundo que ya me estén viendo. Muchísimas gracias por su atención. Hoy vamos a ver qué es la inteligencia. Las personas difieren entre ellas. Las diferencias físicas como la altura, el peso, el color de los ojos o el cabello se ven a simple vista. Otras diferencias tienen que ver con rasgos psicológicos como si eres tímido, extrovertido, tranquilo o ansioso. Estas características pueden ser visibles o no. Depende de tu intuición, de la apertura de la persona para mostrarte a sí misma y de tu capacidad para reconocer al otro como alguien diferente de ti. La inteligencia es una de las características no siempre visibles del ser humano, lo que hacen diferente de las demás personas. Cuando hablamos de la inteligencia, así como de las características de personalidad que nos hacen únicos y diferentes a los demás, pensamos si esta capacidad es innata o adquirida al nacer por el contacto del mundo ambiental y si podemos cuantificar. A pesar de que se han creado muchas pruebas para medirla, los estudios siguen cuestionando la confiabilidad de estos tests o pruebas psicológicas. ¿La inteligencia es algo medible? ¿Es confiable esta medición? Hemos encontrado y descrito todos los elementos que conforman la inteligencia. ¿Cómo podemos saber y diferenciar los elementos de la inteligencia que son innatos y de los que son adquiridos? Es importante que la persona mida su inteligencia. Si es así, ¿de qué le servirá? Si bien es cierto que la eficacia de la resolución de problemas y la capacidad para tomar decisiones descansan en la inteligencia del individuo, son muy pocos los que han investigado la relación que tiene con el pensamiento y la inteligencia. El énfasis de las investigaciones está dado en medir cantidad de la inteligencia y en tratar de pensar por qué hay personas que son más inteligentes que otras. Hasta los expertos definen la inteligencia de distintas maneras. Hay para quienes el énfasis se encuentra en la capacidad de pensamiento abstracto y otros en la habilidad para adquirir conocimiento nuevo. Otros priorizan la capacidad que tienen las personas para adaptarse a nuevas situaciones. Ninguna definición de inteligencia ha sido aceptada por la comunidad científica. Vemos, por ejemplo, Alberto Einstein, 1879-1952. Además de ser un científico famoso, era un pensador sencillo e inquieto. He aquí algunas de sus frases célebres. Triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un perjuicio. La ciencia sin religión está mal y la religión sin ciencia está ciega. Si perdemos el sentido del misterio, la vida no es más que una vela apagada.
La ciencia no es más que un refinamiento del pensamiento cotidiano. Estas son algunas frases de Albert Einstein. La medición de la inteligencia. Las pruebas de la inteligencia se inventaron hace muy poco más de 100 años. Formalmente se iniciaron cuando la Secretaría de Educación francesa comisionó a Alfred Binet en 1857-1911 a crear una prueba que pudiera identificar el retraso mental en niños dentro de las aulas, es decir, en la escuela. Estaban preocupados por dar la educación correcta a los chicos con discapacidad mental y por ello era importante poder detectar mediante una evaluación confiable. Hasta ese momento eran las maestras las encargadas de detectar a los chicos con discapacidad intelectual. Y siendo este un asunto tan delicado que no se podía depender exclusivamente del juicio de los maestros, porque su opinión muchas veces era parcial y subjetiva. Teodori Simoni creó en 1904 la primera prueba de habilidad mental general y tuvo mucho éxito porque era fácil de administrar, relativamente barata y objetiva, y capaz de predecir el rendimiento académico. Sus cualidades ayudaron a su pronta difusión en Europa y en América. La escala Stanford-Binet expresaba su puntuación en términos de nivel mental o edad mental. La edad mental indicaba si el niño mostraba la habilidad mental típica de un niño de su edad cronológicamente. Se esperaba que el niño de 6 años tuviera un desempeño de un niño de su edad. Binet revisó su escala en 1908 y en 1911. Desafortunadamente no pudo terminar esta última revisión por su muerte, que fue una muerte repentina. Fueron otros psicólogos los que continuaron con el trabajo de Binet en Estados Unidos, precisamente en la Universidad de Stanford. Lewis Termal en 1877 y 1956 siguió con la revisión de esta prueba, ampliando la escala y publicándola en 1916. Aunque era bastante parecida a la original. Se le incluyó a sugerencias de William Stern 1871-1938 el CI, coeficiente, que quiere decir coeficiente intelectual, también conocido con el IQ por sus siglas en inglés, que es la edad mental dividida entre la edad cronológica y multiplicada por 100. Entonces es CI, edad mental cronológica, y decíamos que se multiplica por 100. El coeficiente intelectual colocaba a los niños, independientemente de su edad, en una misma escala. El logro de Termal fue muy importante para la educación en los Estados Unidos. Actualmente sigue siendo la prueba psicológica más usada. En 1938, David Westerlein, en 1896-1981, publicó una prueba de medición de la CI para adultos, la escala conocida como Westerlein Adult Intelligence Scale, que es en inglés. Introdujo dos importantes innovaciones: separó la medición de la inteligencia en la capacidad verbal y la capacidad no verbal, o de la ejecución, introduciendo más reactivos que la prueba Stanford-Binet para medir el razonamiento no verbal. La prueba ya no medía el coeficiente intelectual, sino la distribución normal, aunque seguimos llamándola CI
a los resultados de esta y de todas las pruebas de inteligencia, a pesar de que ya ninguna de estas pruebas está basada en el coeficiente. Es un término que no se ha podido descartar. Esta escala está dividida en dos subescalas, una de la ejecución y la otra verbal, y ellas a su vez se dividen en varias pruebas. La subescala de ejecución incluye tareas que requieren armar rompecabezas, ensamblar cubos con formas determinadas, como los que aparecen, completar un dibujo incompleto y ordenar una serie de fotografías para darle secuencia a la historia. Y el conocimiento general del vocabulario. La subescala verbal incluye reactivos, como sería el conocimiento general, el vocabulario, la comprensión y problemas aritméticos para realizar las pruebas. La inteligencia es un concepto de construcción social. La cultura juzga los atributos de la inteligencia que le permiten a la cultura ser exitosa. Por ejemplo, en Yenka, la inteligencia puede ser un don que les permite a los aborígenes saber cuál hierba nativa cura una enfermedad en particular. En la cultura occidental, la inteligencia tiene que ver con las tareas cognitivas. En cada contexto, la inteligencia tiene que ver con la habilidad para aprender de la experiencia, resolver problemas y usar el conocimiento para adaptarlos a nuevas situaciones. En estudios de investigación, la inteligencia tiene que ver con mediciones de pruebas de la inteligencia. La definición de la inteligencia de la psicometría. El término psicometría significa medición psicológica, así que todas las pruebas psicológicas que arrojan una medición cuantificable son llamadas psicométricas. Se ha mostrado que las calificaciones que las personas obtienen en las pruebas de inteligencia son sorprendentemente estables. Si se las hacemos una prueba de CI a un niño de 6 años, podemos predecir su CI a los 18. Lo interesante no es simplemente que se mantiene estable, sino las mediciones son válidas. Para esto se requiere la prueba que tenga estudios de confiabilidad y validez para la población que se aplique. La confiabilidad se requiere a la consistencia de una prueba. Esto significa que la prueba arroja resultados similares cada vez que se repite la aplicación de la misma, mientras que la validez se refiere a la habilidad de una prueba de medir. Desde medir en la medición de la inteligencia, la validez es un tema delicado, ya que para medir se tiene que definir lo que se quiere medir, en este caso la inteligencia. Así que si se quiere medir el desempeño académico, como ha sido el propósito principal de las pruebas del coeficiente intelectual, la validez se ha relacionado con las calificaciones escolares. Aunque por mucho tiempo se ha pensado que las pruebas de SAT miden las habilidades mentales en el sentido más amplio, en general han centrado su medición en el razonamiento abstracto y la fluidez verbal, ambas características esenciales para el éxito académico de los estudiantes. Para descubrir si hay un factor de habilidad general en la inteligencia, los psicólogos han estudiado la manera de varias habilidades que se relacionan con ellas. Un método estadístico llamado análisis factorial permite a los investigadores investigar y identificar los grupos de reactivos que midan una habilidad. Bueno, pues era todo lo que les traía por este video. Les mando un abrazo a la distancia, muchas bendiciones, que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima. Denle manita arriba a mi video, suscríbanse a mi canal y que tengan un día hermoso en compañía de nuestro Dios.
Nos vemos a la próxima. Bendiciones y un abrazo a la distancia. Hasta luego. Adiós.